Ok, alumnos, habíamos quedado en la última parte para hacer la última parte de los pares craneales, ¿no? Déjenme ver aquí. Ok, todos viendo mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Estamos prestando atención. Sí. Muy bien. Entonces vamos a terminar la parte de pares craneales 3, que son los últimos 4 pares craneales, que también se llaman, se los conoce como pares craneales bajos. ¿Ok? Entonces, ok. Ok, son los pares craneales bajos, ¿está? Entonces, habíamos visto hasta el séptimo y ahora vamos a ver el octavo. El octavo, como ustedes saben, es el auditivo. El auditivo es también conocido como vestíbulo coclear, ¿no? Porque tiene una parte vestibular y una parte coclear, ¿ok? El origen del nervio coclear es en el ganglio de Corti y transforma la información del sonido. O sea, con la parte coclear es con la que escuchamos. La vía auditiva no es muy complicada, ¿no? Va del oído con los núcleos vulvares y termina en el lóbulo temporal. Esta es una representación del sentido del oído, ¿no es cierto? Entonces tenemos la parte vestibular y la parte coclear, ¿cierto? Ok. La parte vestibular se origina en el ganglio de Scarpa y transforma la información del equilibrio. Ya tiene conexiones y termina en el cerebelo, que como ustedes ya saben también es parte del aparato del equilibrio, ¿no? Es importante que recordemos que el auditivo en su trayecto, acompaña al nervio facial. Ya habíamos mencionado también eso en la parte de la parálisis facial, en la parte del herpes facial, etc. Entonces, el octavo par craneal, en esta parte sobre todo, vamos a ver fundamentalmente la parte auditiva. La semiología, como usted ya la sabe por las clases anteriores, tenemos que saber cuánto el paciente está escuchando. Entonces, presten atención aquí. Se pueden hacer dos tipos de test. La acumetría y la audiometría. ¿Ya? La acumetría puede ser la acumetría fónica, o sea, con la voz hablada, con la voz cuchicheada. O sea, podemos frotar los dedos también, como habíamos dicho ahí en la puerta, digamos, del oído. Podemos hacer una voz cuchicheada, podemos hacer una voz hablada y esperar que él nos responda cómo escucha, si escucha igual en los dos lados, etc. Y tenemos la acumetría con diapasones, ¿ya? La acumetría con diapasones se hace agudeza auditiva y las pruebas de Weber y de Rini, ¿ok? Entonces, esto es una parte clínica, digamos, sin aparatos, ¿ok? Y podemos hacer también la audiometría, ¿ok? Esto ya se hace con equipos electrónicos, generalmente es el otorrino que los hace, el fonoaudiólogo que los hace,
y son diferentes tipos de audiometrías, ¿no? La audiometría tonal umbral, la audiometría vocal o logoaudiometría, la audiometría de impedancia o timpanometría, la audiometría de respuesta eléctrica o potenciales evocados, ¿ok? Siempre que vayan a examinar el octavo par, o sea, el responsable por la audición, tienen que realizar otoscopía, ¿ya? Una exploración básica del pabellón auricular y la otoscopía del conducto auditivo externo y visualizando los componentes de la membrana timpánica. Entonces, habíamos dicho que en semiología neurológica habíamos dicho que ustedes pueden agarrar y frotar los dedos en un lado del oído, preguntarle cómo escucha, frotar en el otro lado, preguntarle cómo escucha y comparar en qué lado escucha más, o si está normal, o si está menos en un lado, etc. ¿Ya? Esto de aquí es un diapasón, ¿ya? El diapasón tiene la capacidad de que cuando uno golpea las puntas, digamos así, él vibra y emite un tono, ¿ya? Un tono que prácticamente solo se escucha cuando se acerca al oído, esta tonalidad de sonido. Y también puede transmitir sonido a través de su asta inferior, ¿ya? Entonces, podemos hacer ya la pruebita de la acumetría con los dedos, ¿no? Con los cuchicheados y tal. Y podemos hacer con el diapasón. Entonces, se le da un golpecito al diapasón, ¿ya? Y se aproxima al oído. El sonido es un zumbido. Entonces hacemos lo propio con el otro lado y le pedimos al paciente que, que nos avise si está escuchando igual en los dos lados. ¿Ok? Entonces, a partir de eso también se han creado dos pruebas, ¿ya? La prueba de Rine y la prueba de Dimitri, ¿ok? Entonces tenemos que considerar que tenemos que diagnosticar, tenemos que explorar si la hipoacusia es un problema de transmisión, o sea, de conducción del sonido o de percepción, o sea, sensorial. Si hay algún problema, por ejemplo, un tapón de cerumen, por ejemplo, será una pérdida de la audición de conducción. Ahora, si habrá un daño en el nervio, por ejemplo, será una neurosensorial. ¿Ok? Esa prueba de Rini y de Dimitri se hace colocando, se hace vibrar el diapasón y se coloca en el vértice de la cabeza. Ese sonido normalmente se debe repartir igual en los dos lados. O sea, el paciente debe decir que escucha ese zumbido igual en los dos lados. ¿Ya? Si el sonido se lateraliza al lado hipoacústico, es de transmisión, o sea, es de conducción la sordera. Si el estímulo se lateraliza contralateral al oído enfermo, o sea, se lateraliza al lado sano, significa que es de percepción, o sea, neurosensorial. ¿Ok? Eso en relación a Dimitri. En relación a la de Weber, es que en vez de colocar aquí en el vértice, vamos a colocar atrás de la oreja en la apófisis mastoides. ¿Ok? Y aquí es negativa cuando la conducción ósea es mayor que la aérea. Eso nos dice que hay una hipoacusia de conducción. Y es positiva cuando la conducción aérea es mayor que la ósea, que sería lo normal o que nos puede hacer sospechar que es una hipoacusia sensorial, ¿ya? Entonces, si ustedes, digamos, hacen vibrar el diapasón y lo colocan aquí
respecto del oído del paciente. Y escucha más que si lo pusieran atrás del oído, significa que es rinopositivo. O sea, la conducción aérea es mayor que la ósea, que normalmente debería ser así. Ahora, si ustedes hacen vibrar el diapasón dura un cierto tiempo y ustedes hacen vibrar colocando hacen la apófisis mastoides y él escucha más tiempo así, significa que hay una hipoacusia de conducción. ¿Ok? Aquí tienen otro esquemita, ¿no? Lo que les dice la prueba de Weber, como habíamos dicho, ¿ya? Cuando es de percepción o neurosensorial, se lateraliza al lado sano, ¿ok? Cuando es hipoacusia de transmisión o de conducción, se lateraliza al lado enfermo, o sea, al lado que escucha menos. Y el rine, hemos dicho, se hace escuchar en la parte del oído y en la apófisis mastoides. Es negativo cuando la transmisión aérea dura el doble que la ósea. Y es positivo, perdón. Y la negativa cuando la transmisión ósea es mayor o igual que la aérea. Que sería lo que está equivocado, digamos, no lo que está mal. Entonces, en relación a la exploración del auditivo, tenemos la segunda parte, que es la exploración vestibular. En esta otra estamos viendo la agudeza auditiva. Entonces, ustedes me pondrán, por ejemplo, en el examen físico, agudeza auditiva normal, bilateral. Me podrán poner agudeza auditiva disminuida en tal lado o disminuida en tal lado. ¿Ok? Y si tuvieran el acceso al diapasón, ya saben, o con una prueba simple pueden saber si es de conducción o si es neurosensorial, ¿no? O sea, si lo van a mandar al neurólogo o lo van a mandar al otorrino. ¿Ok? Entonces, la parte vestibular la vamos a ver más adelante con más detalle en la parte de vestíbulo cerebeloso, ¿ya? Es un tema bien cortito también. Pero ahora vamos a ver un poquito la parte vestibular también, ¿no? La parte vestibular nos puede, en la anamnesis nos ayuda hasta un 80% para llegar a un diagnóstico. Entonces vamos a empezar a diferenciar dos términos, el mareo y el vértigo, ¿ok? Entonces, voy a leer aquí. Entonces, el mareo y el vértigo, ¿ok? Entonces, el mareo es un término impreciso que los pacientes suelen utilizar para describir varias sensaciones relacionadas que incluyen mareo intenso, que puede llegar incluso hasta el desmayo. Es una sensación de mucho malestar con sensación de desmayo, ¿ya? Hay sensación de desequilibrio o inestabilidad. Algunos dicen que están flotando, ¿ya? Hay sensación de giro, o sea, las cosas están girando o el paciente propio está girando, ¿ya? El mareo puede también ser leve o ser un aturdimiento ligero y tiene un compromiso importante, digamos, en el estado general, ¿ya? Ahora, el vértigo es una sensación falsa de movimiento del propio paciente o del entorno. Es rotatorio y algunos pacientes simplemente sienten que se los jala a un lado. Entonces, estos dos nos van a ayudar a nosotros diferenciar si es un síndrome vestibular periférico o es un síndrome vestibular central. Porque si es un síndrome vestibular periférico, ustedes lo pueden tratar tranquilo, mandarlo al otorrino. Y si es un síndrome vestibular central, tendrán que llevarlo o trasladarlo rápidamente a un servicio de neurología, neurocirugía. ¿Ok?
Entonces, las características del síndrome vestibular periférico, o sea, cuando se afecta la parte periférica del auditivo en relación al vestibular, tenemos que decir que son crisis cortas, ¿ok? Generalmente duran minutos, pueden durar horas, pero generalmente duran minutos. Entre una crisis y otra, o sea, el paciente está asintomático, ¿ya? El comienzo y el fin de la crisis es brusco. No hay pérdida de conciencia y hay un intenso cortejo vegetativo. O sea, el paciente se pone pálido, sudoroso, puede vomitar, puede desmayar, tiene sensación de muerte, sensación de desmayo evidente, ¿ya? Y este aumenta con los movimientos de la cabeza. Es lo que la gente en general se refiere como laberintitis, ¿no es cierto? Ok. Y el síndrome vestibular central es más un estatus vertiginoso que puede durar varias semanas y es esa sensación falsa de movimiento, ¿ya? Tiene crisis fuertes, digamos así, pero entre las crisis todavía siente síntomas, ¿ya? El inicio y el fin son insidiosos y el cuadro es progresivo. Puede haber también pérdida de la conciencia y hay pocos síntomas vegetativos. Y hay una sensación de lateropulsión. El paciente les va a decir que se va hacia un lado, ¿ya? Lo que tienen que ir verificando algunas cosas como el nistagmo, ¿no? El nistagmo, ustedes saben que es aquel movimiento rápido de los ojos, ¿no es cierto? En este generalmente se presenta nistagmo horizontal y en este puede presentarse rotatorio o vertical, que indican que el problema es central. O sea, no se olviden que cuando decimos central estamos hablando del sistema nervioso central. O sea, cerebro, tronco cerebral, cerebelo. ¿Ok? La prueba de Romberg también ya la hemos repasado varias veces. Tienen que explorarla. Y como examen complementario podemos echar mano a la nistagmografía. ¿Ya? Entonces, ¿qué alteraciones nos puede dar la rama vestibular? Son las vestibulitis, ¿no es cierto? Las vestibulitis y otras asociadas al cerebelo que vamos a ver en otro tema. ¿Ok? En cuanto a la hipoacusia, en cuanto a la agudeza auditiva, perdón, puede haber hipoacusia o anacusia. Hipoacusia que es disminución de la audición y anacusia que es pérdida de la audición. Esto se puede deber a traumatismos, a trauma acústico, como el uso exagerado y en alto volumen de los audífonos. Pueden ser debido a infecciones, a otitis, a mastoiditis, meningitis, y en los tumores con alguna frecuencia se encuentra el neurinoma del acústico. ¿Ok? La edad también, ustedes saben que a edad avanzada va habiendo una autoesclerosis, entonces va disminuyendo la agudeza auditiva. El tratamiento, lógicamente, es tratar la causa, ¿no? Por ejemplo, si fuera una otitis, tiene que tratar adecuadamente la otitis. Si fuera un tumor, tendrá que operarse. Con la edad podrá haber la posibilidad de usar audífonos, etc. ¿Ok? Y la rehabilitación es importante, porque a veces estos cuadros de vértigo, de tontura, son muy debilitantes y son incapacitantes. Solo para que tengan una idea, les he puesto, por ejemplo, lo que está de moda ahora, de más novedoso, que es el implante coclear, ¿no? Que sirve para mejorar la audición. Y aquí, por ejemplo, tienen un tumor, en la corte axial coronal, que es un neurinoma del acústico. Entonces, a la microscopía, cuando se está operando, este es el tumor y este es el cerebro normal. Ok, entonces vamos al glosofaringio, ¿ya? El glosofaringio es un paracranial bastante complejo. Él es sensitivo, sensorial, motor y vegetativo, ¿ok? Sensitivo porque van las fibras aferentes hasta la piel del área retroauricular.
Tiene fibras aferentes viscerales que van a las sensaciones gustativas del tercio posterior de la lengua y una rama sensorial especial que va al núcleo del seno carotídeo, que ayuda en la regulación de la presión arterial. Hay fibras aferentes viscerales que determinan los impulsos táctiles, térmicos y dolorosos del tercio posterior de la lengua, la pared posterior de la faringe, amígdalas y trompa de Eustaquio. ¿Ya? Algunas fibras eferentes viscerales van a la glándula parótida y otras fibras eferentes viscerales especiales van al músculo estilofaringeo y parte del constrictor superior de la faringe. ¿Ya? Entonces ven que es un nervio complejo, sensitivo, sensorial, motor y vegetativo. El glosofaringeo sería muy difícil examinar todas las partes, como habíamos dicho en semiología neurológica, pero tenemos que hacer por lo menos las más importantes, que es la inspección del velo del paladar, que esté simétrico, la úvula tiene que estar al medio, ¿no? Tenemos que ver las desviaciones, como les había mostrado en una foto en otra aula, de que estaba desviada la úvula, ¿no es cierto? Cuando hacemos que el paciente diga la letra A, el paladar debe subir igualmente los dos al mismo tiempo, lo que puede no suceder y ser una parálisis del glosofaringeo. Tenemos que examinar también el reflejo faríngeo, haciendo esta maniobra de estimular la faringe para que exista como respuesta el reflejo nauseoso, recordando que a veces en las personas con histeria ese reflejo puede estar abolido, no significa necesariamente alteración del glosofaringeo. También tenemos el reflejo oculocardíaco, que se aprietan los ojos, lógicamente sin destruir los ojos, y eso puede provocar bradicardia. ¿Ok? Y el examen de la laringe, bueno, que no se lo puede hacer como un examen físico general, se tiene que hacérselo con laringoscopía, ya sea directa o indirecta, a través de la camarita, ¿no es cierto? Tenemos que ver también que no haya disfonía o afonía, porque puede afectar las cuerdas vocales, ¿ya? Las alteraciones van a depender del nivel de daño que se produzca. Cuando se afecta el núcleo motor, que es afectado en el bulbo, pueden darse frecuentemente por cuadros isquémicos extremadamente graves, ¿no? En el trayecto periférico del nervio, del gloso, puede haber traumatismos, tumores de la base del cráneo, ¿ya? Generalmente, como este funciona junto con el 10º par, por eso se los examina juntos, si ustedes recuerdan, es difícil que haya una afección aislada del noveno, ¿no? O que solo la afección aislada del noveno pueda provocar disfagia, ¿no? Pero el reflejo nauseoso puede afectarse solamente alterando el glosofaringeo, ¿ya? Casi siempre asociadas a lesiones del 10 y del 11, y en especial en agujero rasgado posterior y foramen yugular. Existe un tipo de tumor, digamos, que es el globo yugular, que generalmente afecta a estos pares craneales, como les había dicho, los pares craneales bajos, ¿ya? Puede tener la lesión junto al 12, por extensión el agujero condilio anterior, expansiones en el ángulo pontocerebeloso, extensión al agujero occipital o foramen magno, puede ser como en el caso del neurinoma del noveno par. La esclerosis lateral amiotrófica también puede alterar el glosofaringeo, ¿ya? Una situación patológica interesante es la neuralgia del glosofaringeo, ¿ya? Es infrecuente, pero son paroxismos de dolor en la región de las amígdalas. No sé si se acuerdan. Si se acuerdan de la neuralgia del trigémino, es lo mismo.
esos dolores intensos, terribles, solo que estos son en la región amigdalina, ¿ya? Pueden estar irradiados en dirección del cuello hacia el oído y a la mandíbula. Como tiene un amplio cortejo vegetativo, pueden asociarse a episodios sincopales, a síncopa, y la zona de gatillo es la mitad del velo del paladar y las amígdalas. El dolor puede ser precipitado por deglución y por la protusión lingual. Hay que descartar causas orgánicas como las cruces arteriales que habíamos visto que se presentan en la neuralgia del trigémino, el neurinoma del noveno par, el colesteatoma, el cáncer del ligamento estiloideo, ¿ya? Que se denomina síndrome de Igor. Y el tratamiento, bueno, es sintomático con los mismos medicamentos que habíamos dicho para la neuralgia del trigémino, como son la carbamazepina, la fenitoína, el baclofen, la mitriptilina, el valproato de sodio y otros tratar la causa, ¿no? O sea, si es un neurinoma del noveno par, por ejemplo, operarlo, ¿no? Ok, entonces habíamos dicho que el 9 y el 10 generalmente se los examinan juntos y ahora vamos a ver más el 10, algunas características más peculiares del propio nervio. Tiene fibras motoras, son diferentes viscerales generales, fibras motores para el cricotiroideo, los músculos de la laringe. Tiene fibras sensoriales aferentes que inervan las vísceras torácicas y abdominales, ¿no? Los plexos. Aferentes somáticas del oído externo. Tienen fibras motoras que van hacia el núcleo ambiguo, que inervan los músculos constrictores medio e inferior de la faringe, el velo del paladar, el cricotiroideo y músculos intrínsecos de la laringe, ¿ya? También tienen fibras parasimpáticas preganglionares, ¿no? Que inervan la faringe, el esófago, estómago, intestino delgado, colon ascendente y transverso, páncreas, vías biliares, vesícula, tráquea, bronquios, pulmones y corazón. Entonces, las lesiones pueden ser diversas dependiendo del lugar donde se puede provocar la lesión, ¿no es cierto? Si es lesión en el núcleo de origen, generalmente se da en el núcleo ambiguo, en el síndrome de Wallenberg. Se afecta también a la seringobulbia, en los tumores extraaxiales de fosa posterior. Si la lesión es en el cuello, hay que ver las adenopatías, tumores, traumatismos. Lesiones en tórax, también traumatismos y aneurisma de aorta y adenopatías traqueobronquiales. El compromiso unilateral generalmente puede ser poco sintomática, alterando el velo del paladar y la faringe. Puede haber voz bitonal. Y cuando es bilateral, hay parálisis bilateral del paladar blando, reflujo, voz nasal y ausencia del reflejo de la tos, ¿ya? Este es un esquemita de todo lo que inerva el nervio vago, ¿ok? Siguiendo con él, vamos a decir que los trastornos motores afectan la deglución, la motilidad del velo del paladar y de la faringe, por eso también se los examina y no se olviden 9 y 10 juntos. El síntoma más destacado es la parálisis del constrictor superior de la faringe, ¿ya? La incapacidad para toser es importante. Existe reflujo de líquido por la nariz. Puede haber parálisis de cuerda vocal. Puede haber disfonía, voz ronca, voz bitonal. La lesión bilateral causa afonía y puede causar disnea, ¿ya? Las causas que afectan por compresión, por vecindad o por invasión al vago son los aneurismas de la aorta torácica, tumores, adenopatías cervicales, mediastínicas y traumatismos cervicales, ¿ya? La lesión del nervio laríngeo superior causa voz velada por parálisis del músculo cricotiroideo. Sus causas, sobre todo, se encuentran en los tumores del ganglio plexiforme, ¿ya?
En enfermedades malignas puede haber dolor en la garganta, pero también en la oreja y el conducto auditivo. Estas pueden ser como neurálgicas, ¿no? Como en el trigémino, ¿ok? Las lesiones nucleares tienen lo propio, sobre todo causas vasculares, ¿no? Causas vasculares, tumorales e infecciosas, ¿ok? Las manifestaciones se relacionan con la extensión de la lesión, por ejemplo, el síndrome de Wallenberg, que van a investigar después. En las lesiones centrales aparece disfagia y el reflejo nauseoso está disminuido, pero no aparece atrofia ni fasciculaciones de la lengua, que surgen en la lesión vulvar. ¿Ok? Entonces el vago, el 9 y el 10, no se olviden, se los examina juntos y vamos a ir al 11º paro, o nervio espinal. ¿Ya? Este nace en el núcleo ambiguo, en las vulvar y en las astas anteriores de las primeras seis segmentos cervicales, que es el haz espinal. Abandonan el cráneo por el agujero rasgado posterior. ¿Ya? Y estos son, el espinal es el encargado de inervar el cleidocleidomastoideo y el trapecio, ¿ya? Entonces, al examen físico vamos a explorar estos dos músculos. Vamos a ver si no hay atrofia, si el hombro no está caído, si hay asimetrías, si hay cambios en el formato de las escápulas, si no está caída, etc. ¿Ya? La lesión en el conducto raquídeo es muy rara. Generalmente en la base del cráneo, los tumores óseos, los nervios de las meninges y el glóbulo yugular son los que lo afectan, ¿ya? En el cuello, los traumatismos, tumores y adenopatías. Entonces no se olvide que habíamos dicho que se examina, el examinador hace fuerza hacia abajo de los hombros y el paciente tiene que levantar los hombros. Entonces veremos si la fuerza es simétrica o no. Y el esternocleidomastoideo lo propio, ¿no? Se pone la mano del examinador en un lado y se le pide al paciente que gire la cabeza, ¿no? Nosotros vamos a hacer contrarresistencia para ver si los esternocleidomastoideos están con la fuerza suficiente para rechazar eso. Y se examina bilateralmente. ¿Ok? Y por último, el hipogloso mayor, ¿no? Vean que todos estos tienen origen en el tronco cerebral, sobre todo en el bulbo, ¿no es cierto? Por eso es que se llaman pares bajos. Este se origina en el bulbo, inmediatamente por fuera de la línea media, sale del cráneo por el canal cundilio anterior y desciende hasta la cara lateral de la lengua. Es un nervio exclusivamente motor, ¿ok? Y está destinado a los músculos de la lengua, lógicamente, ¿no? El estilogloso, iogloso, genioideo, geniogloso. Y también a los músculos genioideo y tiroideo. Su rama descendente se anastomos con la del plexo cervical profunda para formar el asa del hipogloso que inerva los músculos subioideos, salvo el tiroideo, ¿ya? Que tiene su rama propia del hipogloso. Recibe fibras simpáticas del ganglio cervical superior, algunas fibras del vago y de raíces motoras de C1 y C2, ¿ya? Da numerosas ramas colaterales, da un ramo meningio recurrente, ramos vasculares, ramo anastomótico para el ganglio plexiforme, en el 10º par, el nervio del tiroideo, el nervio del iogloso, estilogloso, el ramo anastomótico para el nervio lingual, el nervio del genioideo y del asa del hipogloso, ¿ya? Entonces, primero tenemos que explorar haciendo que él saque la lengua, el paciente saque la lengua grandemente y vamos a observar la lengua dentro de la boca, digamos, en el suelo de la boca y después protruida por fuera de la boca, ¿ya? Entonces tenemos que ver en la lengua que la lengua esté simétrica, por ejemplo, ¿no? A veces nosotros podemos tener una lengua bien normal en la mitad y la otra mitad atrofiada, así, con indentaciones, digamos, ¿ya? Tenemos que ver si no hay fasciculaciones, ¿ya? Y a veces saca la lengua y él tiene como contracciones musculares en la mitad de la lengua, toda la lengua. Y la fuerza la vamos a medir haciéndole al paciente mover la lengua a un lado y al otro y que no se empuje la mano a través de la mejilla con su lengua, ¿ok?
Las patologías cuando se generan en el bulbo son de origen central, hacen síndrome medular medial. Las intracraneales son los tumores, sobre todo los tumores del clivus, ¿ya? Y en el cuello puede ser alterado por neurofibromas, traumatismos, disección carotidia, adenopatías, tumores y algunas cirugías de cuello pueden dañar el nervio, ¿ya? Entonces es importante que ustedes sepan examinar estos 4 últimos pares craneales por su interés en que son ganglios llamados bajos y afectan el tronco cerebral. Y son muy alterados también en lo que se llama las enfermedades neurodegenerativas. Sáqueme de una duda. Ustedes saben lo que es el clivus, ¿verdad? A ver, por 5 puntos en el examen, ¿qué es el clivus? Doctor, no sé si mi memoria está buena, pero parece que es una parte del hueso occipital, ¿no? Es una estructura ósea, pero no del occipital. Tu memoria está más o menos. Entonces, pero es una parte ósea de la parte más anterior de la lámina cuadrilátera en el esfenoides, ¿ok? Y se presenta con alguna frecuencia, ¿ok? Doctor, entre la crista Galli, la estructura ósea con unas perforaciones, No. ¿no? No. Déjenme mostrarles una cosita. Ya. Les ha llegado los slides de pares craneales, ¿no es cierto? Sí. ¿Al grupo? Llegó. Sí. Llegó, ¿no? Ahora sí, estoy mirando la imagen aquí y es justamente en la base del cráneo. Exacto. Ajá. O sea, la base del cráneo tiene las fosas, ¿no es cierto? Sí, por eso que yo hablé el oso occipital, ¿no? Porque está cerca, sí, del agujero magno. Sí, solo que, digamos, la parte del foráneo humano es la base de la fosa posterior, ¿no es cierto? Pero está bien, está buena la correlación. Ahora, la crista Galli, nuestro amigo estaba preguntando, es otra estructura un poco más hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Que corresponde a la fosa anterior de la base del cráneo. Está relacionado más con el glosofaringo. ¿El signo de qué cortina? De la cortina de Bennett es tipo cuando la úvula, ¿no ves? Hay una parálisis unilateral, ahí la úvula se va hacia el lado afectado. Cortina de Bennett. Mira, viviendo y aprendiendo. Es la de Vernet, tú me dices, ¿no es cierto? Eso, Bennett. Ya. O sea, cuando se paraliza, déjame ver aquí. A ver, déjame ver aquí en aulas.
que bueno, no sé si hemos mencionado con ese nombre, pero me parece que les hemos mostrado ya ese signo. Déjame ver aquí. Aquí, ¿no es cierto? O sea, cuando esta es la boca, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ustedes traten de identificar. Aquí tienen el paladar, ¿no es cierto? De un lado y el paladar del otro lado, ¿no es cierto? ¿No es verdad? Entonces, cuando ustedes le hacen abrir la boca al paciente, no sé si se pueden visualizar bien, pero este de aquí es el bajalenguas. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes meten el bajalenguas en una garganta, en una faringe, se provoca el reflejo nauseoso, ¿no es cierto? Entonces, en el reflejo nauseoso, el velo del paladar sube, tiene que subir equilibradamente, digamos. Pero acuérdense que cuando hay una parálisis de un lado, el otro lado que no está paralizado domina. Es como en los estrabismos que habíamos visto en los oculomotores, ¿no es cierto? Entonces, cuando este bajalenguas estimula para el reflejo faringio, ustedes van a observar que un velo del paladar no se mueve y el otro velo del paladar domina, se eleva y jala la úvula. Eso es más o menos el signo de Vernet, ¿no es cierto? Ok. Sí, doctor, ok. Entonces, ese realmente sería relacionado con el glosofaringio, ¿no? Sí, Ya, ok. exactamente. Pues prácticamente del gloso, ¿no? Con seguridad tiene un componente del vago, pero es más glosofaringio, ¿no? Pelo del paladar es más glosofaringio. Entonces, mis queridos alumnos, les pregunto, el parcial hemos combinado para el día 12, ¿no es cierto? Sí, doctor. 8:30, ¿no es cierto? En la noche. ¿Sí o no habíamos quedado el Sí, horario? doctor. 8:30, ¿no es cierto? Sí, doctor. Entonces, antes que me olvide, tienen un trabajito más. Entonces, los pares craneales, cuando se alteran de un lado y del otro, y cuando se asocian alteraciones de la columna cervical, de la médula, cerebelo, sistema nervioso central un poco más arriba, etcétera, van formando unos síndromes, ¿ya? Y cuando ustedes ven y consiguen identificar un síndrome, es más fácil localizar dónde estaría la lesión, ¿ok? O sea, por ejemplo, si con un X síndrome ustedes localizan la lesión en bulbo, por ejemplo, probablemente a ese paciente no le van a hacer perder el tiempo sacándole una tomografía. Probablemente le van a pedir directamente una resonancia. O si es una cosa más supratentorial, por ejemplo, probablemente le van a pedir una tomografía primero y no le van a hacer gastar su platita en una resonancia, ¿no es cierto? Entonces, existen unos síndromes, ¿ok?, que son estos de aquí, que ustedes van a investigar y van a colocarme el nombre del síndrome, o sea, el síndrome de Clauber-Horne, miosis, tal, causas, ¿ok? Entonces, las causas y la característica clínica de estos síndromes. 9 síndromes, ¿ok? Esto me lo van a entregar por escrito, para que sus
sus amigos del año pasado no los influencien mal, entonces me van a presentar estos síndromes escritos a mano en bolígrafo de color rojo, ¿ok? Con letra clara, ¿ok? Y van a tener tiempo. ¿De cuándo a cuándo es el receso? Del 2 al 24, doctor. Pues van a tener todo su receso para estudiar y para mandarme estos síndromes, ¿ok? Ok, ese va a ser el segundo mini trabajo que van a tener. Dime. ¿9 de la noche? Ya, 9 de la noche. Es que no me acordaba, la verdad. Doctor, Ok. serán las causas y qué más. O sea, cada uno de estos tiene unas características clínicas, ¿ya? Así, miosis, midriasis, hemiparesia de un lado, del otro, contralateral, etc. ¿Ya? Y cada uno tiene unas 2 o 3 causas típicas que les van a ayudar a saber la localización de la lesión. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Díganme una cosita, ¿les he puesto en el grupo sistema motor? Sí. Ok. Sí, doctor, está ahí en el grupo. Entonces, hacemos sistema motor el viernes y si quedaríamos para el segundo parcial, demencias, pares craneales y sistema motor. Solo 3 temitas para que puedan recuperarse de sus notas del primero. ¿Ok? Ok, Cali. Entonces, queridísimos alumnos, si nos apuramos mucho, vamos a terminar rápido la materia y no sé cómo vamos a hacer la cuestión de las prácticas. Pero por ahora, el tercer parcial haremos ya enfermedades. El tercero y el cuarto probablemente ya sean enfermedades, trauma de cráneo, esas cosas. ¿Ok? Ok, doctor. Ok. Entonces, nos vemos el viernes, ¿sí? Ok, doctor, hasta el viernes. Buenas tardes. Ok. Hasta el viernes, entonces entraría al parcial demencias, pares craneales y sistema motor que vamos a hacer el viernes. ¿Ok? Está bien, doctor. Ok, Alejandra. Entonces nos vemos el viernes. Gracias a ustedes por la atención. Que tengan un buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta bien. Gracias, doctor. Chao, Jess. Chao, Camilo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao. Chao, Sandra. Doctor, el viernes tenemos parcial. ¿Será que Celina. sí, ¿Y doctor? ahora, a qué hora? A las 5. ¿Y tienen tiempo después de las 5? Voy a preguntar a Miguel, doctor. Ya. Parciales de viernes. Ya, vean ustedes el horario y me avisan. Ok, doctor. No hay problema. Gracias, Ya. doctor. Hasta luego. ¿De qué, pues? Chao, Carlos. Tenga buena tarde, doctor. Gracias, Carlos. Doctor, disculpe, Hola, luego del Lili. examen tenemos clase, un paralelo con cirugía con el doctor Burgos Pero eso es hasta qué hora. hasta las 8:30 más o menos, doctor.
No hay problema de hacerlo ese horario. O a las 9, ustedes pónganse de acuerdo. Sí, María. ¿Y en la mañana del viernes? No. Imposible. Sábado a las 6 de la mañana. Doctor, pasamos fisiopato por algunas maldades políticas ahí. ¿Por qué no el viernes, doctor, ¿cómo se llama? Después de las 10. Ahí sería bien, creo que nadie tiene clase ya a esa hora. 10 de la noche. Sí, puede ser. 10 de la mañana. Ya, ok. Entonces, Alejandro, ¿solo me hace recuerdo del horario después? Pero sería viernes a las 10 de la noche. Es un tema cortito, simple, tranquilo. Ok, Alejandro, gracias. Bueno, los dejo entonces. Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias, Buenas doctor. Hasta tardes a luego. todos. Chao, Paulina.